Hola, ahí se están sumando. Qué rápido! Ahí ves en la línea de atendís, buenos días, Diego, Cande, Franco, Alba, Federico Pascale, Jorge Pinto, nuestro gerente de operaciones allá en Colombia, Oscar Orjuela, Fede Salugian, nuestro gerente en los servicios financieros, ahí están saludando todos. Bueno, qué bueno que tan pronto se estén sumando todos. Estamos muy entusiasmados acá con Martín. Buenos días, Matías. Gracias, Matías La Bombarda. Gracias, Fede. Buen día. Andrés, nuestro nuevo ejecutivo allá en Colombia. Bienvenido también para todo el resto del equipo. Vamos a dar unos minutitos más. Gustavo Fariña, gerente de operaciones. Edu también, Eduardo del Río. Después, Martín, yo te voy a pasar un listado de quienes estuvieron en Ramiro Galván, de I+D, RI+D, de nuestra área de desarrollo de productos, Sabrina, de marketing. Bueno, la verdad que ya somos bastantes. Vamos a empezar este webinar interno para nosotros, justamente con una intención de empezar a tener desde el área comercial una impronta para toda la compañía en nuestras formas y nuestras ideas de cómo tenemos que vender, que lo vamos a llevar a la práctica en el mercado. Nosotros queremos darle un tinte importante y adecuada a nuestra oferta en lo que es la venta consultiva y en lo que es el proceso de venta consultiva, pensando justamente en las necesidades del cliente y cómo abordar esas necesidades y trabajar cuentas target, como venimos hablando, desde otro lugar, y obviamente la prospección y el proceso de venta y preventa totalmente alineado en todos los niveles de la compañía, que está repartido en diferentes áreas. Hoy con Martín Kleman vamos a estar justamente escuchándolo a él, a su visión y lo que está entendiendo con investigaciones concretas de mercado a través de donde él es Managing Director en Sales Transformation Expert en lo que es Solution Miller-Heyman Group. Él después va a contar un poco más a qué se dedica la empresa, pero está enfocada justamente en ayudar a las compañías a que estos procesos comerciales sean exitosos y más en este momento tan distinto de cómo veníamos trabajando. Yo creo que es muy importante que, así como les estoy presentando algunas otras alternativas de webinars y de información, tomen este webinar para sacar información y obviamente al final de la presentación de Martín, hagan todas las preguntas que crean convenientes, siéntanse totalmente en casa, lo invitamos a nuestra casa, Martín, y me parece súper importante que sin ningún tapujo, sin ningún plurito, cuestionemos y tiremos cosas sobre la mesa que van a ayudarnos al éxito de la compañía en venta. Martín, te dejo con el equipo de marketing, comercial, dirección y operaciones, con lo cual me entusiasma mucho que más de un área esté presente en esta visión. Buenísimo, César, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me hiciste acordar recién, hace unos 8 o 10 años tuve la suerte de trabajar con una compañía canadiense en un proyecto para toda América del Norte, que tenía un CEO que decía que su compañía tenía solamente dos áreas: ventas y soporte a ventas. Y si no estabas trabajando en ventas, estabas trabajando para soportar a ventas. Y fue uno de esos casos donde te dan ganas de abrazarlo y decirle, bueno, nos entendemos. Y digo, se nota que tenés mucho background en ventas. Y me dice, nunca trabajé en ventas, siempre trabajé en finanzas, pero siempre entendí que ventas era el combustible que hacía que una compañía funcionara. Así que nada, me hiciste acordar de este señor y nada, me saco una sonrisa. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación.
por esta posibilidad de estar hoy conversando con ustedes, tanto personas que están aquí en Argentina como en Colombia. Y antes que nada, bueno, hacerles llegar un gran saludo, esperando que todos en lo personal y en sus familias estén bien, que estén sanos, que estén seguros. Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, de muchas índoles, y la fundamental es la de la salud. Así que espero que todos en cada uno de los lugares donde me están escuchando se encuentren bien. Segundo, hacer una aclaración o hacer un disclaimer antes de empezar en todo esto, y que tiene que ver más con una cuestión personal. Estos tiempos, como todos los tiempos de incertidumbre y de pandemias, es un tiempo donde proliferan los gurúes de turno, las palabras, las grandes verdades y un montón de cosas. Este webinar no tiene ese carácter y no tiene ese objetivo, sino que tiene como objetivo simplemente, en un entorno de muy alta incertidumbre, y específicamente para el área comercial, tratar de acercar algunas certezas de cosas que sí sabemos que vienen pasando, de cosas que están pasando, y algunas sobre las cuales tenemos bastante probabilidad de que pasen, y sobre las cuales, si empezamos a prepararnos hoy y a trabajar hoy, también vamos a conseguir que pasen, vamos a conseguir que ocurran, porque van a ser resultado de algunos de los actos que nosotros podemos realizar. Así que, por favor, hago ese disclaimer para que no... y muchas de las cosas que voy a compartir hoy son total y absolutamente opinables, así que también ténganlo en mente. Sí te pido, César, si en algún momento hay algún problema donde no se me escucha o algo y alguien hace alguna alerta, como yo no estoy mirando el chat, no me doy cuenta, así que cuento con vos para que me levantes la mano en ese momento, ¿vale? Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Este webinar se llama El Día Después, y es un poco, el nombre es un poco tramposo, porque en realidad no vamos a hablar tanto del día después, sino que también vamos a hablar del día de hoy y también vamos a hablar del día de ayer, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra idea es poder conversar acerca de algunas tendencias que ya vienen ocurriendo en el mundo de ventas B2B, que la pandemia las está consolidando, acelerando, potenciando, y que nos llevan también a pensar un poquito en qué va a venir después, pero vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de hoy a cosas que podemos hacer hoy, cosas que tienen que ver con algunas claves que entendemos que podemos aprovechar en este tiempo para trabajar, justamente para hacerle un mayor frente o un mejor frente a las situaciones de incertidumbre y de complejidad que estamos viviendo en el mundo de ventas B2B, y que lógicamente nos va a dejar, si el panorama es muy complejo, y el panorama es muy incierto, y el panorama es muy complicado, bueno, vamos a tratar de trabajar hoy para que nos afecte lo menos posible, o que incluso esos vientos los podamos redireccionar para que nos hagan salir adelante, incluso mejor de lo que estábamos antes de entrar a esta pandemia, ¿sí? O sea, nosotros obviamente tenemos una visión complicada de todo lo que se vive y de altísima incertidumbre, pero sin embargo, como siempre, los tiempos de grandes crisis son también, como ya está que te contradicho, tiempos de grandes oportunidades. Y si uno mira desde múltiples compañías que, o sea, se han creado, o han crecido, o se han multiplicado en tiempos de crisis, hay muchísimos casos, ¿sí? Así que claramente no hay por qué pensar distinto. Pero quiero empezar un poquito hablando antes de la pandemia, cosas que veníamos hablando. Como decía César en la presentación, yo soy Managing Director de una compañía que se dedica exclusivamente al fenómeno de la transformación en ventas, y específicamente somos parte de un grupo internacional que hace más de 50 años se dedica a trabajar específicamente en el mundo de ventas B2B, que es Miller Heiman Group. Miller Heiman Group tiene una compañía dentro del grupo que se dedica específicamente a hacer investigación y research de lo que es el mundo de ventas B2B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las cosas que destacan a las organizaciones B2B que tienen mejores resultados que las que no lo tienen? ¿Qué comportamientos llevan adelante? Estudios de campo sociológicos. O sea, un trabajo realmente... O sea, el mundo de ventas está lleno de opiniones. Lo que buscamos en Miller Heiman Group es tener datos, ¿sí? Y poder ver realmente tendencias. Esta compañía ya lleva 15 años
investigando específicamente estos temas. Y quiero empezar con un dato de ahí. Esto viene de un estudio realizado en el año 2018, publicado en el 2019, en el cual fuimos y esto es un estudio que se hizo a escala global con representación latinoamericana. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos los responsables del capítulo latinoamericano, con lo cual los números que vamos a ver son números estadísticamente corroborados en América Latina. ¿Sí? Entonces, y vamos a esto. Se hizo este estudio sobre una muestra de tomadores de decisión B2B, de múltiples industrias, pero tomadores de decisión, o sea, personas, o sea, es un estudio hecho sobre clientes. Y hecho sobre clientes, sobre cuál es la visión que ellos tienen sobre los vendedores. O sea, cómo es su experiencia, pero no solamente con un número, sino cómo están viviendo hoy el relacionamiento con los vendedores. El 62% de la muestra dijo que los vendedores alcanzan, pero no exceden las expectativas. O sea, en una escala NPS de 1 a 10, de 0 a 10, estamos hablando de un 6, una cosa así, ¿sí? O sea, que un 7, ¿sí? O sea, un neutro. Está bien, ¿sí? O sea, no excede las expectativas. Todos aquellos que estén familiarizados con esta metodología de NPS y de expectativas saben que hoy lo que se busca es superar las expectativas, que cuando estás en el exceder las expectativas, estás camino ya a estar por debajo de las expectativas en poquito tiempo, ¿sí? Siempre estamos, por eso se habla de las experiencias wow, se habla todo el tiempo de estar excediendo y excediendo las expectativas del cliente. O sea, con lo cual, ahí ya tenemos una primera llamada de alerta. Ahora, como consecuencia de eso, lo que dicen, y acá empiezan los datos más complicados, el 77% no ven a los vendedores como una fuente para resolver sus problemas de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el vendedor es la sexta fuente de información al momento de que un cliente tiene un problema de negocio. Cuando es un problema de negocio, es un problema de cómo resuelve una situación operacional de su negocio, de cómo llega a nuevos mercados, cómo desarrolla nuevos clientes, cómo crece, cómo gana más market share, o cómo conecta 3 sucursales, o cómo tiene un software para... O sea, cualquier problema que cualquier solución B2B resuelve, al final toda solución B2B o servicio o producto B2B apunta a resolver un problema de negocio, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hoy un cliente tiene un problema, lo que está diciendo es que a la sexta persona que le consulta es al vendedor. Antes le consulta a colegas, antes le consulta a foros, antes obviamente le consulta a internet, con lo cual hoy eso es, o sea, si es esta misma pregunta hecha 5 o 10 años antes, encontramos con que el vendedor era una fuente privilegiada de entrega de información. Como consecuencia de eso, el 70% prefiere conectar con los vendedores tarde en el proceso de compra. Si tomamos un proceso de compra típico, donde el cliente hace una evaluación de la necesidad, analiza algunas alternativas, resuelve algunos problemas finales y compra, digamos 4 etapas muy, muy simples, todos los que estamos acá sabemos perfectamente que nuestra probabilidad de ganar un negocio aumenta cuanto más temprano entramos. Es decir, cuanto más entramos nosotros en la etapa de configuración de la necesidad, conversación con el cliente sobre su pain, su punto de dolor, como lo querramos llamar, eso nos aumenta a nosotros la chance de ganar. Bueno, lo que nos dice es que cada vez, ¿no?, les gusta conectarnos más tarde. ¿Qué quiere decir eso? Nos quita mayor probabilidad de diferenciarnos y nos quita mayor probabilidad de crear valor. Como consecuencia de eso, ¿sí?, el 68%, y claro, no ve mucha diferencia entre los distintos vendedores. Y claro, o sea, yo me pongo yo como vendedor y digo, y claro, si me contactaste al final y me dijiste, che, quiero que me diste un RFP donde están las especificaciones, donde están exactamente todo lo que querés y cómo lo querés, y al final me dejás un cuadradito para que yo ponga el precio, y la realidad es que mucha diferencia no vas a ver y me vas a diferenciar de otros en precio. Ahora, la conclusión de eso es que volvemos, o sea, genera esto que llamamos apathy loop, o loop de la apatía, me parece que apathy loop es lo que mejor lo describe, hay que castellanizarlo, que tiene que ver, claro, como no ve mucha diferencia, bueno, de vuelta, le volvés a preguntar, ¿y el vendedor? Y el vendedor está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de entrar a esta pandemia, veníamos en una tendencia en la cual el vendedor B2B cada vez le cuesta más diferenciarse, cada vez está más en un proceso de comoditización y cada vez más la experiencia B2C de los clientes está acelerando la transformación B2B. ¿Qué quiere decir? Ese comprador B2B
también es un comprador B2C que está afectado por el hecho de que compra a través de e-commerce, que compra a través de redes sociales, donde las cosas son totalmente inmediatas, está dentro del marco de una sociedad líquida, con lo cual cada vez encuentra en el vendedor una fuente menos privilegiada, ¿sí? Con lo cual cada vez más el vendedor que no logra romper este apathy loop está teniendo problemas importantes para diferenciarse, para crear oportunidades, para gestionar esas oportunidades, ¿sí? Con lo cual, llamada de atención de antes de entrar a la pandemia, que es que los clientes nos dicen fehacientemente, el vendedor está bien, me cumple un rol, pero claramente muy distinto al que habitualmente cuando pensamos en venta consultiva, cuando pensamos en relacionamiento, cuando pensamos en venta de grandes proyectos, etcétera, sabemos que necesitamos. Ahora, si uno complementa esto con ¿qué dicen los vendedores? ¿Sí? Entonces acá nos vamos a otro estudio, el Sales Performance Study, datos del 2019, donde quienes participan en el estudio, también en carácter global y con América Latina con participación, preguntándole a los vendedores cómo están de cara a esto. Apenas el 31% de la muestra identifican y ganan acceso a los tomadores de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Hay un 70% que está trabajando en los niveles donde no se decide, trabajando en los niveles donde la cosa, digamos, no va a terminar efectiva, o sea, no está trabajando en el nivel apropiado. No quiere decir que no tenga contactos en las cuentas, que no tenga contactos en sus oportunidades, pero hay una declaración de que el 70% no está logrando llegar y en muchos casos no está logrando identificar a dónde tendría que llegar, que es todavía peor. Solo el 40% indica que tiene habilidades para detectar necesidades manifiestas y latentes del cliente. ¿Qué quiere decir? Hay un 60% que detecta que si el cliente no le dice lo que necesita, no son capaces de desarrollar una necesidad, no son capaces de pasar de una necesidad más latente a una más manifiesta, a generar un sentido de urgencia. La diferencia entre una necesidad manifiesta y latente es la urgencia. O sea, cuando alguien tiene una necesidad latente, dice, sí, estaría bueno cambiar el auto, decimos cualquiera de nosotros, está bueno, pero bueno, podemos esperar, total ahora, digamos, a mí se me quedó sin batería el auto hace 3 meses y no lo necesito para nada, porque no tengo a dónde ir, pero obviamente esa necesidad en algún momento se convertirá en manifiesta. Todos sabemos los que estamos acá que uno de los grandes trabajos que hace un vendedor es lograr que necesidades más latentes pasen a ser más manifiestas. Bueno, apenas el 40% tiene habilidades para hacer ese trabajo. Y apenas un poco más de la mitad, o sea, 51%, declaran articular soluciones bien alineadas con las necesidades del cliente. Es decir, se dan cuenta que tienen un set de soluciones que están alineadas con lo que el cliente necesita, con lo que el cliente busca, etc. ¿Sí? O sea, en muchos de los casos, y esto me pasa a mí viendo casos concretos de clientes concretos, de oportunidades concretas, en la gran mayoría de los casos tenés propuestas presentadas y demás donde la necesidad del cliente, o sea, todo el mundo habla de la necesidad del cliente, pero el nivel de profundidad del análisis de la necesidad del cliente es muy bajo. Entonces vos le preguntás a un vendedor, ¿qué quiere lograr este cliente? Y te dice, no, quiere contratar una solución de conectividad, por poner un ejemplo. Ah, ok. ¿Y por qué quiere hacer eso? Ah, no sé. Me dijo eso. Y entonces yo estoy armando la propuesta para eso. Bueno, problema. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este análisis de un día para atrás? Porque la realidad es que nuestra mirada sobre las organizaciones comerciales es muy preocupante en materia de cómo veníamos antes de la pandemia. Es decir, todos estos comportamientos de los que estamos hablando acá y de los que el cliente hace reflejo en sus preferencias, nos marcan que no entramos a la pandemia súper musculosos. No entramos a la pandemia con la fibra que necesitamos para tamaño de desafío como el que tenemos ahora. Con lo cual, es súper importante poder analizar eso, porque ¿qué pasa? Yo estoy todo el tiempo trabajando con los César de este mundo, digamos, que están tratando de ver cómo lograr resultados comerciales y demás, y hay muchos que me dicen, no, el tema ahora es la pandemia. Sí, es cierto que la pandemia es un tema, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero la realidad es que ya veníamos con una cuestión donde los vendedores estamos, mejor dicho, porque yo estoy también dentro de ese grupo, muy challengeados o muy desafiados por cómo suben las expectativas del cliente y cómo nosotros no estamos logrando
generar ¿cómo decirlo? Esa alineación o esa elevación de nuestra profesión, ¿sí? Con lo cual, ahí ya tenemos una alarma. Ahora, ¿qué cambios esperables, y mejor dicho, más que esperables, que ya estamos viendo en el mundo de ventas? Porque digo, cuando empezamos a generar este webinar, llevábamos algunos días de pandemia y algunas cosas que creíamos que iban a pasar, pero que en definitiva ya hoy con más en el caso de América Latina, donde todos llevamos más de entre 90 a 120 días, bueno, ya muchas de estas cosas las estamos viendo. Y primero, cosas impactadas, que están impactadas totalmente, bueno, temas de viaje, transporte, desplazamiento, y que o sea, todo indica que se van a seguir manteniendo muchísimo, durante bastante tiempo más por lo menos, o sea, dificultades para viajar, para transportarse, para desplazarse. El aumento de la distancia, en algún sentido, o sea, las reuniones presenciales, el contacto, las visitas a las empresas, los seminarios presenciales, todo eso claramente está bastante al final en materia de la recomposición de la nueva normalidad. Importante, y esto tenemos que tenerlo, y ustedes seguramente los que están escuchando acá lo están viviendo porque son decisores que están tomando estas decisiones y están pateando algunas cosas para más adelante, o sus clientes se lo están diciendo. Hoy todos los proyectos de inversión de los próximos 6 a 18 meses están en revisión. ¿Qué quiere decir en revisión? No quiere decir que están automáticamente congelados, pero claramente el proceso de toma de decisión está naturalmente sobreexigido. ¿Qué quiere decir? Súper racionalizado. O sea, difícilmente haya una inversión en los próximos 6 a 18 meses del monto que sea y de la categoría que sea, sin un business case detrás que lo respalde fuertemente. O sea, nadie va a estar haciendo cosas porque sí. O sea, con lo cual, todo lo que vimos antes de la conexión con los problemas del negocio del cliente y demás, ganan una preponderancia absoluta. Flight to quality, o sea, este concepto de los mercados financieros de época de incertidumbre se va a lo más seguro. Esto también ocurre mucho en todas las líneas de productos y servicios, es decir, si alguien va a vender algo en cada una de las categorías y en cada una de las industrias, es el mejor. O sea, porque hoy no es la época para probar. Nadie, o sea, son muy pocos los que se juegan a decir, bueno, compro una marca B o una marca C. O sea, el cliente B2B que haga una inversión, que ponga un peso en algo, la pone en aquello donde la calidad, por trayectoria, por experiencia, por marca, o lo que fuera, naturalmente le dé mucho más índice de seguridad. Con lo cual, eso también es un dato que hay que necesariamente tener en cuenta. Con lo cual, todos los casos de éxito, las certificaciones y todo eso ganan una preponderancia muy, muy grande en esta época. Obviamente una mayor aversión al riesgo, esto lo vamos a ver en todos los decision makers, influencias compradoras, clientes con los que nos conectamos, donde hay o sea, todos nosotros estamos con una aversión al riesgo natural, o sea, independientemente de nuestro perfil de base. Y lo otro que es fundamental es que hay un énfasis total en la productividad. ¿Qué quiere decir? Todas las organizaciones están pensando hacer más con menos, y están urgidas por hacer más con menos. Con lo cual, esto para aquellos que estamos en el mundo B2B y que estamos asociados al mundo de la productividad, también tienen su cara de oportunidad, porque lógicamente si nosotros somos capaces de demostrar que nuestras soluciones, nuestros productos, nuestros servicios tienen una incidencia importantísima en la productividad, bueno, tenemos muchas más chances efectivamente de que esas oportunidades se creen dentro del pipeline y tengan alguna posibilidad de ir avanzando. Pero lógicamente, como pueden ver, son todos cambios que afectan la dinámica de ventas. No todos afectan necesariamente en forma negativa, muchos de ellos simplemente dan un cambio de escenario en el cual hay que poder enfocarse y tener claridad por dónde viene la cosa. Y justamente teniendo en cuenta el día antes, y un poquito lo que ya está pasando y creemos que va a seguir pasando en estas cosas, es que hemos pensado en 5 cosas, o 5 claves, les hemos llamado, que podemos trabajar hoy. ¿Sí? O sea, 5 cosas que hoy, cuando terminamos este webinar, cada uno de ustedes puede empezar a considerar, muchas de las cuales probablemente intuitivamente la esté haciendo, pero sobre las cuales ustedes podrían cada uno individualmente y como equipos y como organización empezar a poner un poquito más de énfasis y poder
de esa manera navegar mejor esta incertidumbre, aprovechar mejor las oportunidades que esta incertidumbre genera y también empezar a resolver o empezar a encaminar un poquito más esta tendencia que viene ya desde el día antes de cómo nos están viendo y qué está pasando con los vendedores B2B en general. ¿Sí? Y quiero hablar de la primera, déjenme que tome un poquito de agua. Y la primera tiene que ver con la perspectiva. Quiero hablar de qué es perspectiva. Perspectiva tiene que ver, y lo voy a enganchar con lo primero que la primer research que compartimos, que tiene que ver con el del Apathy Loop. Bueno, ese mismo estudio dice, las mismas personas que dijeron todos los numeritos que fuimos viendo y lo que dicen de que el vendedor no alcanza, o sea, alcanza pero no excede, y que es una de las últimas fuentes a las que revisa y demás, reconoce que en algunas situaciones ese apathy loop se rompe. ¿Sí? Y dice básicamente tres cosas. Dice, cuando la situación es muy compleja, cuando la situación tiene mucho riesgo, o sea, lo que estoy decidiendo y demás, en ese caso el vendedor tiene un nivel de importancia más alto, y agrega un tercero, y en ese es en el que quiero focalizarme. Dice, en aquellos casos donde el vendedor excede mis expectativas, supera mis expectativas. Entonces, cuando a esos, en ese estudio, después les puedo compartir el paper porque realmente está muy bueno para tenerlo y revisar un poquito hacia dónde va todo esto. Lo que dice es, hoy un vendedor B2B supera las expectativas cuando me educa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me educa, cuando me aporta durante el proceso de ventas, no solamente me consulta y me hace preguntas y tiene como un approach, este approach consultivo que es tan positivo de ser un consultor de negocios, sino que va más allá. O sea, trae cosas que efectivamente me crean valor, que me hacen ver cosas que no vi, que efectivamente me demuestran que puedo hacer mi trabajo mejor de lo que lo estoy haciendo, de que puedo efectivamente ganar más de lo que estoy ganando si estoy pensando en una solución que está apuntada al negocio. ¿Sí? Con lo cual, eso es lo que nosotros denominamos dar perspectiva. Dar perspectiva tiene que ver con ser capaz de entregar insight y visión a los tomadores de decisión de manera tal de educarlos en el proceso para que tomen una mejor decisión y en eso nos perciban diferentes. ¿Sí? O sea, que ya no va más el tema de que voy, te pregunto tus necesidades y genero una propuesta donde dice lo que vos me dijiste y te muestro mi producto, cómo se conecta. ¿Eso está bien? ¿Es una base? Sí, pero no alcanza. El cliente lo que quiere es que durante el proceso le vengamos y le digamos, mirá, otros clientes lo están haciendo de esta manera, las investigaciones muestran esto otro, tengo este caso de éxito que te demuestra cómo se puede hacer, te puedo conectar con este otro cliente, hacer una mesa de trabajo para que vos puedas conocer la experiencia. Estoy trabajando con tal otra compañía que tiene un problema similar, o sea, todo lo que yo pueda aportarle en ese proceso y que, como se habrán dado cuenta lo que les estoy contando, no tiene absolutamente nada que ver con el producto. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver. Quiere decir, está al final de cuentas, siempre va a estar relacionado, pero quiero decir, no está, el foco no está puesto en, hola, ¿qué tal? Te vengo a traer mi nuevo catálogo, mi nueva solución, las nuevas licencias y la nueva solución que estamos... No pasa por ahí. El cliente eso lo ve, lo conoce, y cuando quiere eso, sos la sexta fuente para buscarlo. Lo que quiere es, contame qué está pasando afuera, contame qué cosas no estoy viendo, contame cómo me agregás valor dentro de este proceso. Por eso, de eso hablamos cuando hablamos de perspectiva. Hoy, damas y caballeros que están hoy acá, no hay tiempo para las conversaciones de bajo valor. No hay tiempo para la conversación del amigo, del colega, de lo social. La tenemos, pero hoy, o sea, y sobre todo cuando estamos pensando en aumentar el pipeline, ir a buscar oportunidades, hoy solamente hay lugar para aquello que agrega valor en el proceso, que abre una mirada distinta. Por eso, este tema de foco en perspectiva, que es hoy la manera que estamos encontrando y todas nuestras metodologías apuntan hacia ahí, para generar un vendedor que sea capaz de, por eso, cosas como las que ustedes están haciendo de especializarse, de tener verticales, cosas en las que están trabajando y que César lidera, que son tan importantes para poder generar esto, porque si yo estoy picando un poquito de cada cosa y hoy el cliente lo que quiere es un experto, sea lo que sea, quiere un experto, ¿sí? Y para eso nosotros, y solamente para mencionar, hablamos
de que perspectiva viene como en 4 formas posibles, o hay 4 maneras. La primera es llevarle al cliente un problema no detectado, ¿sí? Es decir, algo que el cliente no vio, que no logró, o sea, le está pasando por abajo del radar, o que en algún caso puede pasar que el cliente, y esto estoy seguro que les ha pasado un montón de veces, donde el cliente se focaliza en el síntoma y no en el problema. Digo, ya que estamos con tanta metáfora de salud hoy, bueno, tengo fiebre, bueno, sí, está bien, la fiebre es una cosa, pero ¿por qué tenés fiebre? O sea, ¿cuál es el problema real que te está generando esa fiebre? Porque capaz es una fiebre de crecimiento de un chico de 4 o 5 años, o quizás es una infección generalizada en todo el cuerpo. Entonces, ahí hay que saber entender y ayudar, ahí está el problema no detectado. El segundo tipo es la oportunidad no percibida. Cuando hablamos de oportunidad no percibida, es un poquito lo contrario, es aquellas cosas donde el cliente no está viendo que haciendo tal o cual cosa podría capturar una nueva cuota de mercado, que podría diferenciarse de su competidor, que podría tener una mayor sinergia y una mayor optimización de la tecnología o los sistemas o de la infraestructura que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, oportunidad no percibida, esto es fundamental, sobre todo si tenemos un approach sobre áreas de negocio. O sea, si yo quiero tener un approach como con César, tengo seguramente que poder acercarme y que de una u otra manera pueda ver una oportunidad no percibida y algo que lo va a llevar a ganar más y que lógicamente lo va a hacer conseguir sus resultados. La tercera es una solución no anticipada. Y esto tiene que ver con ser capaces de mostrarle al cliente cosas que no está viendo, pero de vuelta, no relacionadas con el producto, sino de cómo puede resolver los problemas que tiene de una manera distinta. Por eso hoy se habla tanto del fenómeno de la creatividad en ventas. O sea, tenemos que ser capaces de ser creativos en el proceso y de pensar las cosas de una manera distinta y no siempre quedarnos con, no, el cliente me pidió que le cotice el R54B y 8 licencias. A ver, ¿cuál es el issue? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere? Por eso, tan importante, esto presupone un conocimiento del cliente y una profundización en su investigación y en su análisis importante, ¿sí? Y el cuarto es el denominado broker de capabilities o ser broker de capacidades, el hecho de que el cliente, o sea, ¿cuántas veces les ha pasado que un cliente les dice, ustedes también hacen eso? Ustedes también tienen esto otro, no sabía. Bueno, muchas veces el cliente nos encasilla en un lugar y no ve que nosotros podemos ayudarlo en un montón de cosas. O sea, y esto obviamente puede hacer aumentar el relacionamiento muchísimo. Un ejemplo de esto lo veía la semana pasada con un cliente donde una compañía muy grande B2B que trabaja y sus clientes son pymes, ¿sí? Entonces, bueno, nada, de repente estaba el ejecutivo conversando con el cliente, etcétera, y que era un dueño de empresa, y el dueño de empresa estaba súper complicado por todo este tema de, o sea, por cómo le rotaba a la gente, temas de los vendedores y demás. Entonces, dijo, mirá, nosotros estamos dentro de Great Place to Work, nuestra compañía tiene un departamento de recursos humanos de 100 personas, vos tenés una chica de personal que está tratando de hacer un poco de todo, ¿querés que las conectamos? Y le pueden pasar algunas herramientas y algunas cosas que están utilizando y que le pueden servir. Bueno, eso es ser broker de capability, o sea, el hecho de que no solamente te ayudo y te acerco cosas que están relacionadas con mi oferta de valor o con mi producto, nada, te conecto. Y esto que conté en un ejemplo de que conecto con otra área de nuestra compañía, tranquilamente puede ser que lo conectás con otro cliente o tranquilamente puede ser que lo conectás con otra compañía que hace otra cosa, pero en el fondo dice, vamos de vuelta, lo educaste a lo largo del proceso, le agregaste valor, te ve como alguien que empieza a salirse de ese apathy loop. Con lo cual, por eso es tan importante este tema de broker de capabilities. Ahora, ustedes, por lo que entiendo también y por cómo estamos todos en el mundo B2B, y tenemos siempre el desafío de la creación de oportunidades. Entonces, esto del foco en perspectiva ya lo podemos empezar a incorporar en lo que tiene que ver con la generación de nuevas oportunidades y el abordaje de nuevas oportunidades. Y ahí es donde vemos nosotros muchas veces un gran gap, o porque no se hace prospección, o porque la prospección está muy basada en productos. Y entonces si yo estoy haciendo un abordaje, una compañía, una influencia compradora o un decision maker al que quiero llegar, quédense con este concepto, el concepto de razón válida de negocio.
¿Cuál es la razón válida de negocio? ¿Cuál es la razón por la cual esta persona o esta compañía o esta área le conviene y le es beneficioso conversar con nosotros y conmigo hoy, mañana o antes que termine esta semana, ¿no? Entonces, para eso tengo que decir qué perspectiva voy a desarrollar para el negocio del cliente, por ejemplo, en relación al COVID. Entonces, para eso tengo que entender a mi cliente y su universo, tengo que entender quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, qué tendencias le están afectando, cómo le está pegando el COVID. ¿Le potencia el negocio, le frena el negocio, le complica, cómo le está complicando? Bueno, todo eso es lo que tengo que tener en claro para poder ser capaz de generar una razón válida de negocio, que es ese statement, esa frase o esa manera en la cual voy a buscar atraer desde el momento cero y posicionarme desde cero como buscando ser un aliado de su negocio, un aliado de sus problemas, un aliado de la necesidad que definitivamente esté buscando, ¿sí? Para cerrar este tema, recuerden, perspectiva no tiene nada que ver, o tiene casi nunca perspectiva viene en formato de producto. No es perspectiva, no es te quiero contar mi nuevo catálogo de productos. No, es siempre partiendo del cliente y su negocio, ¿sí? Y esas 4 maneras. Es lo que normalmente estamos llamando la evolución de la venta consultiva, que es ir un poquito más allá. Entonces, nada, hay 2 preguntas para que cada uno se haga y para que tengan, y para autoevaluarse y repensar. Bueno, 2 cosas. ¿Qué va a aprender el cliente conmigo en una reunión virtual? O sea, si tiene una reunión virtual conmigo, ¿qué va a aprender? ¿Qué cosa nueva o cuál de estas 4 cosas que dijimos antes efectivamente voy a potenciar, ¿no? Y qué expertise específica tengo para compartir en base a cómo se está reconfigurando la situación de este cliente con el COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Con el COVID o con la nueva normalidad o con las nuevas reuniones que aparezcan, dependiendo de qué estemos hablando. Pero de vuelta, ¿qué expertise específica? ¿Qué caso? ¿Qué investigación? ¿Qué dato? ¿Qué porción de perspectiva voy a poder compartir para efectivamente poner sobre la mesa nuestra visión respecto de su negocio, su industria o lo que sea que esté ocurriendo, ¿sí? Con lo cual, de las 5, claramente esta es una de las claves angulares y en las cuales hay que empezar. O sea, todos los días los que trabajamos en esto tenemos que seguir esforzándonos, no es algo que uno lo incorpora, requiere un esfuerzo y es hacia donde va el mayor uso del tiempo de los vendedores. Segundo, lo que tiene que ver con contenido, ¿sí? O sea, hoy claramente, y esto en marketing se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero hoy claramente, y si lo relaciono con el punto que veíamos recién de la perspectiva, claramente tenemos que ser capaces de manejar contenido. O sea, todas las organizaciones producen contenido y están constantemente produciendo contenido, y si no lo hacen, deberían hacerlo en materia de casos, situaciones, investigaciones, tendencias, notas de opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si no lo producimos, estamos en un mundo donde todo el tiempo se produce contenido, ¿no? Entonces, hace poquito tuve la oportunidad de hablar de estas mismas temáticas con una compañía dedicada a la ciberseguridad y demás, y nada, me gustó ver después que una de las personas que había participado, uno de los directivos, empezó a publicar en distintas redes sociales y demás, notas sobre ciberseguridad, que no eran de su compañía, pero que eran escritas por expertos de otros lugares, etc. O sea, hoy contenido, si la compañía no lo produce, hay y a montones, ¿no? Y de vuelta, un experto necesariamente tiene que tener contenido, tiene que tener background, si no, no puede ser siempre su opinión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Y la realidad es que estas relaciones virtuales o las reuniones virtuales que estamos teniendo nos permiten hacer un uso mucho más efectivo del sales content. ¿Por qué? Porque puedo entrar y salir de una presentación, puedo abrir un paper, puedo enviarlo, puedo mandárselo antes para que lo lea antes de la reunión, puedo hacer infinidad de cosas en todo este proceso, ¿no? Entonces, es súper importante empezar a entender, y muchas veces los vendedores es como que nos hemos desentendido de este tema, por eso también el cliente nos ve como nos ve, es como que lo vemos como algo de marketing o como de otra área. No, tenemos que darnos cuenta que el contenido es para nosotros una herramienta fundamental para generar awareness, para generar llegada, para diferenciarnos y para
buscar esto de exceder las expectativas, ¿no? Entonces, empezar a ver cuál es el contenido que tenemos disponible, empezar a ver, familiarizarnos con ese contenido, empezar a ver cómo lo empezamos también a utilizar en nuestras presentaciones, cómo tomamos un gráfico o un paper, de un paper enorme, sacamos 3, 4 cosas y las empezamos a utilizar para esto de dar perspectiva. Y la recomendación que le damos en este sentido es personalizar esto por dos cosas. Por un lado, por etapa del proceso, o sea, en el fondo decir, bueno, ¿qué información le sirve más a alguien que está en una etapa de detección de una necesidad? O sea, que está más arriba en nuestro pipeline o más a la izquierda, dependiendo cómo lo grafiquen, si vertical o horizontal, no importa, pero es cuando está más inmadura, o sea, ¿qué tipo de información necesita alguien que está ahí? Recordemos, vuelvo a algo, hay una ralentización de la toma de decisión, hay mucha cosa frisada, entonces, nada, si yo quiero mover a alguien que está en la etapa de arriba del pipeline, o ni siquiera entró todavía en el pipeline, y bueno, tengo que hacerle llegar información que lo sacuda, que lo mueva, que se dé cuenta de que o hay una oportunidad no percibida, o que hay un problema no detectado, y eso, los datos los generan, la información y el contenido ayuda muchísimo. Entonces, no es lo mismo eso que acercarle algún tipo de contenido a alguien que está en la etapa de elegir entre dos proveedores, o alguien que ya no se eligió pero todavía no se decide hacerlo. Entonces, pensar el pipeline y pensar el contenido para decir, sí, bueno, segmento el contenido que tengo y lo ordeno un poco en base a eso. Segundo, segmentarlo por tipo de cliente, por industria o incluso por lo que nosotros llamamos influencia compradora o como habitualmente se suele llamar decision maker. No es lo mismo la información que le voy a dar a un gerente de finanzas que a un gerente de sistemas, que a un gerente de ventas, porque obviamente su mirada, su scope es distinta. Eso a muchos de los que están en venta de soluciones tecnológicas les complica muchísimo. ¿Por qué? Y porque tienen mucho expertise en un área técnica, por ejemplo, o tecnológica, por decirlo así, pero no saben cómo presentar, o sea, no tienen contenido para un CFO. O no tienen claro qué es lo que el CFO quiere ver, o no tienen. Entonces, bueno, eso también es importante darme cuenta dónde tengo baches, para lógicamente darme vuelta y pedir ayuda, porque la clave de eso es pedir ayuda, decir, che, mira, acá la verdad que para un CFO, de vuelta, lo conecto, solamente el 30% está llegando a los niveles apropiados. Muchas veces no tiene solamente que ver con ir hacia arriba, sino ir hacia los costados, con lo cual, súper importante. Con lo cual, hoy es fundamental tener una estrategia de contenido, que no se trata de una estrategia de contenido de marketing a nivel compañía, que seguramente la tienen, sino mucho más una cuestión de yo, vendedor, que tengo un pipeline y soy el dueño de ese pipeline, lo tengo que crear, lo tengo que hacer crecer, tengo que hacer que tenga una formita saludable, etc. Yo tengo que tener mi propia estrategia de contenido, que obviamente se basa en información que la compañía genera, pero también hay información que yo puedo generar porque en el fondo quiero ser percibido y quiero ser, no solamente ser percibido, como un experto en esto. Y acá hay un dato que es fundamental entender, que es hoy ya está recontraprobado que hay una extensión de los ciclos de compra. O sea, el último research que nosotros tenemos es aproximadamente del 50%. Entonces, si yo tenía un ciclo de venta de 4 meses, hoy puedo esperar que sea de 8. ¿Sí? Y así, ¿sí? Perdón, si tenía de 4, va a ser de 6. ¿Sí? O sea, un 50% más de lo que ya era. Si era un año, va a ser un año y medio. ¿Sí? Con lo cual, esto sabemos que es súper preocupante para todos aquellos cuya remuneración está asociada a que el pipeline funcione y hoy, en definitiva, las compañías dependen de eso. Con lo cual, uno de los factores que más ayuda a que el ciclo se cierre son las acciones que los vendedores generamos sobre eso. Con lo cual, tener y no puede ser lo pensaste y ¿qué vas a hacer? Y ya tenemos decisión no, hay que crear valor a lo largo de todo el proceso. Entonces, el contenido de alto valor es importante, por eso es importante tener contenido para todas las partes del embudo o el pipeline, como lo llaman. Entonces, de vuelta, tener eso disponible, saber, o sea, si voy a hacer una videollamada con el cliente, cuál va a ser la pieza de contenido que voy a utilizar para dinamizar ese proceso, porque de vuelta, lo que les acabo de contar es una estadística general, pero hay procesos que que si bien se empezaron a ralentizar, el vendedor hace cosas que hace que avance.
le pone un caso, hace una call con otro cliente, genera acciones, hace una demo, cosas que seguramente uno hace, pero lo que hoy no puede hacer un vendedor es esperar. O sea, esa es la peor de todas las estrategias. Es decir, bueno, listo, yo le conté y ahora espero y que el cliente... O sea, el único lugar del mundo donde la ley de la gravedad no aplica es en el embudo o en el pipeline. No funcionan así. O sea, el pipeline no caen por las cosas por gravedad, caen por las acciones que efectivamente generamos. Con lo cual, súper, súper importante tener eso en claro y tener en claro también que es clave para efectivamente tener un pipeline que funcione, ¿no? Entonces, las dos preguntas para esta clave es, bueno, ¿con qué contenido cuento para ir acompañando al cliente de su proceso de toma de decisión? Y ¿cómo lo iré dosificando? A la primera pregunta, por favor, y esto es si se quiere, una decisión de vida. Esto lo están entendiendo mal si esto es darse vuelta a decir, no tengo nada, no puedo hacer nada. No, no. Si no tenés nada, hay que buscar. Hay que buscar en la compañía, hay que buscar afuera, hay que construirlo. Hoy el trabajo de un vendedor es eso. ¿Sí? Así que eso es súper, súper importante y nadie puede decir que no hay información disponible en el mundo que vivimos. El problema es que hay demasiada, ahí estamos de acuerdo. Bien, esa es la clave número 2. Antes de la 3, vete un refill. Y la clave 3 es, bueno, lo que tiene que ver con el desarrollo y la explotación de relaciones. ¿Sí? Todo lo que estamos acá somos y hemos ido desarrollando una expertise en ir a las empresas y movernos, ¿no? Ir a los distintos pisos, tender nuestros tentáculos de vínculos, generar referidos, hacer que un jefe te presente al gerente, que el gerente te presente a otro, y que vamos, tic, 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 vamos moviéndolos. ¿Sí? Había un vendedor muy experimentado en un equipo que dirigía hace mucho tiempo, que decía, para mí, un buen vendedor sabe, o sea, conoce a todo, desde el seguridad de la entrada hasta el CEO de la compañía. Ahí es cuando vos tenés un buen manejo de la cuenta. Old school, pero tiene cierta razón y es un hábito positivo. Cuando vos tenés la posibilidad de ir, te vas moviendo, vas pasando, te vas conociendo. Por eso es tan importante pasar tiempo en el cliente, ¿no? Bueno, todo eso no lo podemos hacer. ¿Sí? No podemos caminar por los pasillos de los clientes, no podemos ir a subir y bajar por los pisos, no podemos hacer que alguien nos presente en forma presencial, con lo cual es como que, diría nuestro ícono, nos cortaron las piernas en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, de vuelta, ¿qué hacemos? No puedo hacer nada o tenemos que salir a hacer algo. ¿Cuál es el lugar para hacer todo eso hoy? Social media, ¿sí? Hoy, o sea, para que ustedes tengan una idea, en una oportunidad promedio de B2B participan hoy en el Research 2019, 6.2 personas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir hay 6 personas que van a dar su opinión sobre el proceso de toma de decisión. Esa opinión es en un solo caso el que toma la decisión final, pero hay otras 5 personas que dicen, me parece que está bueno, otro dice, mira, técnicamente no funciona, guarda que esto tiene riesgos en el largo plazo. Hay 6, lo voy a exagerar, hay 6 firmas en el decreto de la compra de lo que hacemos, ¿no? Formal o informal, pero hay 6 personas, ese es el promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Quiere decir que hay casos de 3 y que hay casos de 9. Entonces, eso es súper importante entender. Entonces, hoy nosotros tenemos que llegar, en cada uno de esos puntitos que tenemos dentro del pipeline, hay 6 personas a las que tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a llegar si no podemos pasar por los pasillos, no podemos subir los pisos, no podemos andar? Social media. Entonces, ahí viene una pregunta clave. ¿Cómo estoy en social media? Y social media, en el mundo de negocios, es fundamentalmente LinkedIn. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está LinkedIn? ¿Sí? Caí en la tentación y en el error de ver a LinkedIn como un job posting, donde en definitiva la persona que entra ve a alguien diciendo, contrátenme, estoy disponible, ¿viste? O sea, ¿sí? O mi perfil de LinkedIn se conecta con las otras 2 cosas que hablamos. Es un perfil que entrega perspectiva, es un perfil de un experto, es un perfil que tiene contenido, que alguien dice, che, la verdad que vale la pena conectarme con esta persona, que promueve conversaciones, que conecta gente, que genera discusiones, que crea valor y trata, obviamente con la limitación.
apenas se pueda vamos a intentar volver a los pisos, a las cosas y demás, pero también si conseguimos potenciar esto, el nivel de alcance que tiene y la capacidad de multiplicarse es enorme. Entonces hoy, desde la comodidad de nuestra casa, podemos estar trabajando en este social networking que hace falta tener hoy a través de LinkedIn, conectar con clientes, conectar con pares, hacer conexiones, o sea, dedicar un tiempo a eso es súper, súper importante. Entonces, ir y mirar el perfil de LinkedIn y revisarlo y demás, insisto, o sea, en nuestras latitudes, creo que debe ser en el resto del mundo también. De hecho, hoy la gran mayoría de los headhunters y de las consultoras buscan a su gente y a sus empleados a través de LinkedIn, con lo cual es normal que también así sea, pero la realidad es que nosotros en este escenario lo necesitamos para otra cosa, que al final de cuentas tampoco hace que no sirva para la otra. Es más, yo creo que te posiciona bastante mejor, pero bueno, eso son 5 pesos aparte. Entonces, súper importante este tema de cómo estoy llegando y cómo estoy buscando y cómo estoy trabajando. Me contaba César que justo antes de empezar que estaban avanzando con Sales Navigator. Bueno, o sea, muchachos tienen todo, tienen el super premium para hacer este trabajo de llegar a las influencias compradoras, buscar, filtrar, súper fácil. Hay que dedicarle tiempo, familiarizarse y vuela, ¿sí? Eso por un lado. Pero después hay otra parte de las relaciones, que tiene que ver con las relaciones internas. Si yo quiero ser un experto, necesariamente tengo que también poder ser un articulador, tengo que poder darme vuelta y traer a una conversación al que realmente sabe de esta solución específica y que es un crack y que la tiene clarísima o que ya lo implementó en otro lugar, etc. Y antes, capaz no lo podíamos hacer porque no lo podíamos agarrar, subir un avión, viajar 8 horas, o subir a un auto, viajar 4 horas, no sé. Hoy es tan fácil como mandarle un link de Zoom. Entonces, hoy el uso de los recursos internos para los puntos que vimos antes también es mucho más importante, es mucho más fácil, está mucho más a la mano, con lo cual, importante decir, bueno, a ver, ¿a quién tengo adentro? ¿A quién tengo en operaciones? ¿A quién tengo en desarrollo de producto? ¿A quién tengo? Escuché a alguien ahí en I+D. Franco, ¿sí? Lo necesito esto porque conoce de este punto. Al final de vuelta, y vuelvo un poco a la anécdota del principio, sales y sales support. Entonces, todos somos recursos digamos, orientados a generar oportunidades. ¿Sí? Entonces, y estoy seguro que ninguno estará en desacuerdo de decir, che, mirá, si yo puedo aportar un poquito desde lo que yo sé, de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, darse vuelta y ver cómo estoy usando esos recursos internos, sobre todo en una compañía que tiene el potencial y las capacidades que ustedes tienen, ¿no? Entonces, las dos preguntas para esta clave es, bueno, ¿cómo está mi presencia en redes sociales? Si estoy apuntando más a que me contraten o si estoy desarrollando un perfil de un experto que se conecta con los puntos anteriores, y cómo estoy usando mis recursos internos, ¿sí? De vuelta, todos somos recursos, del primero al último, ¿sí? Entonces, importante ver de qué manera. Obviamente, si quiero traer a alguien, le tendré que dar un sentido a su participación y mucho más, ¿sí? Pero súper importante en esta clave tener en cuenta esto. La 4, el uso del tiempo. Para que se den una idea, en nuestro último research del 2019, un vendedor B2B promedio pasaba solamente el 32% de su tiempo en interacciones con clientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que pasaba, digamos, números redondos, 70% del tiempo haciendo cosas que no eran estar con clientes hablando o presencial o telefónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Lleno de actividades administrativas, lleno de trabajo de armado de propuestas, pero es lo menor, una gran porción del tiempo en viajes, traslados, reuniones internas, etc. Con lo cual, obviamente, meta grande, tiempo corto, problema. Entonces, hoy esta nueva realidad de ese mismo estudio de tiempo del 2019, ese estudio daba que había un 10% de su tiempo que dedicaba a viajar. Con lo cual ya tenemos, o sea, automáticamente por esta pandemia ya nos generó un 10% extra. ¿Sí? Entonces, yo en este punto solo quiero quedarme en ese 10%. ¿Dónde se va a ir ese 10%? Si ese 10% se me va a ir a trabajo administrativo,
trabajo de bajo valor, trabajo de generación de reportes, trabajo de reunionitis interna, escribir mails que al final no van a ningún lado, o si lo voy a dedicar, lo voy a sumar a ese 30% que tenía antes. Y ojo, tener en cuenta que ese 30% no se me haya caído, porque obviamente hoy también es un desafío, porque dentro de ese tiempo, de ese 30%, muchas veces había tiempo que estábamos en el cliente, pero no estábamos teniendo reuniones. Hoy el tiempo con el cliente es como que es tiempo neto de juego, es el hockey, ¿sí? O sea, es tiempo real de juego, no es el fútbol, donde al final hay 45 minutos, pero hay 20 de tiempo neto, porque hay 25 de que los jugadores hacen tiempo, que se tiran al piso, un montón de otras cosas. Con lo cual, es tiempo neto de juego. Entonces, primero, mantener ese 30%. ¿Sí? Es decir, mantener esa cantidad de horas, sea lo que sea que esté trabajando, que mantener esa proporción para decir, estoy teniendo reuniones con influencias compradoras, estoy teniendo Zoom, estoy teniendo Meet, estoy teniendo Jitsi, no sé, o Teams, la plataforma que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, súper importante mantener ese 30 y ojalá agregarle ese 10 y que ese 10 no se me vaya a pavear o a otras cosas que no crean valor en eso que habla, en los ejes de los que hablamos antes. ¿Sí? Obviamente, si ese 10% lo empiezo a utilizar en encontrar información para generar perspectiva, en conectar, en hacer mapa de poder, bueno, ahí estamos hablando de tiempo importante. Ahora, el otro punto que es fundamental es cómo estoy distribuyendo mi tiempo en relación al pipeline. ¿Sí? Porque ese es el otro tema. Si yo, de ese 30% que estoy haciendo, 40%, si lo hacemos ampliado, el 100% de ese 40% lo estoy trabajando sobre las oportunidades que están en la mitad del pipeline o cerca del final del pipeline, me estoy construyendo mi propia fosa. ¿Sí? Tengo que necesariamente darme cuenta qué pipeline estoy construyendo. Porque el problema del pipeline no es hoy, el problema del pipeline es en 3, 4 meses, o en 5 meses, o en 6 meses, dependiendo del ciclo de negocio que cada uno tenga. ¿Qué quiero decir? Hoy tengo que estar necesariamente dedicando una porción importante de ese 30 o 40% a la generación de oportunidades arriba del pipeline, ¿sí? A la creación de oportunidades. Si yo hoy no estoy haciendo eso, no estoy construyendo el embudo que necesito. Entonces, de vuelta, súper importante. Por eso es tan importante tener un proceso formal de ventas, para poder decir, bueno, estoy trabajando en todas las etapas, porque yo sé que lo que no prospecto hoy, no lo cierro en 4, 6, 8 o 10 meses. Entonces, y de vuelta, por todo lo que indica el panorama que tenemos hoy, demanda espontánea, difícil que venga. ¿Sí? Entonces, no estamos yendo a un boom económico. ¿Sí? Entonces, importante tener, o sea, yo no soy pesimista para nada, pero los datos de la realidad indican una realidad compleja, con lo cual, importantísimo la proactividad y el uso del tiempo. Entonces, de vuelta, cómo mantengo ese 30, cómo agrego ese 10 y fundamentalmente cómo estoy articulando eso entre las distintas labores de venta. Porque un vendedor tiene muchos trabajos de venta. Un trabajo es prospectar, un trabajo es ir haciendo madurar las oportunidades que están dentro del embudo, y otra cosa es el laburo de cerrar esos negocios y llevarlos al cierre. El que no labura articuladamente, o trabaja, perdón, el porteño, necesariamente se descalabra el corto plazo, el mediano plazo y específicamente el largo plazo. ¿Sí? Y ni hablar si hoy estoy teniendo un embudo o un pipeline que depende de 3 o 4 oportunidades. ¿Sí? O sea, necesariamente hoy tengo que tener una cantidad de backups muchísimo más alta por toda la realidad que estamos viendo. Entonces, de vuelta, el análisis de tiempo no es un análisis de decir, bueno, ¿cuántas horas estoy trabajando? No, es cómo estoy distribuyendo esas porciones de tiempo que efectivamente estoy teniendo. Yo creo que hoy podríamos estar teniendo mucho más tiempo neto de juego que el que teníamos, producto de que no solamente se liberó el 10%, sino que se liberó otro tanto más. Pero bueno, eso hay que verlo caso a caso, pero en esto hay que ser bien crítico cada uno con uno mismo. Entonces, ahí las claves, ¿no? Cómo estoy distribuyendo mi tiempo entre las distintas etapas de mi proceso de ventas. Cada compañía tiene algún proceso de venta, no sé qué tan formalizado lo tienen ustedes, etcétera, pero saben que estoy trabajando en sembrar, estoy trabajando en regar, o estoy más en lo que tiene que ver con cosechar. Bueno, si hay cosas de esas que no estoy haciendo, necesariamente tengo que
distribuir distinto y distribuir con control, ¿no? Decir, me voy a dedicar un poco más. No, un poco más no, ¿qué? Una hora más, media hora más. O sea, esto es, ya no es cosa para amateur. Hoy el que quiera hacer las cosas bien tiene que saber en cuánto corre el kilómetro, ¿sí? Y qué embudo estoy construyendo, fundamental. O sea, decir, bueno, ¿qué clase de pipeline? Nosotros en nuestra metodología hablamos mucho de embudos, y que ustedes le llaman pipeline, es lo mismo, ¿sí? O sea, ¿qué estoy construyendo? ¿Sí? O sea, lo que hice en los últimos 2 meses, ¿qué embudo trajo? ¿Qué forma? ¿Generó algo así para abajo, de poquitas cosas abajo y varias arriba? ¿Generó una cosita así finita que dependemos de que eso salga o si no nos morimos? ¿O tiene una cosa arriba que si uno se cae el otro lo sostiene y efectivamente vamos a poder llegar a buen puerto? ¿Sí? Obviamente, cuanto más formalicen su proceso de venta, esto funciona mucho más fácil. Y la quinta, la que tiene que ver con la maximización del uso de la tecnología. Y este es un punto que sé que ustedes son una compañía tecnológica, pero en general los vendedores venimos muy atrasados en materia tecnológica. Es como que somos un área habitualmente bastante reactiva al uso de la tecnología. Para que se den una idea, nosotros, otro de los estudios que hacemos anualmente es el Sales Optimization Study, que analizamos todas las iniciativas que se están haciendo para optimizar el trabajo de los vendedores, y ese estudio nos da que hoy una organización de venta está utilizando entre 7 y 10 selling tools. ¿Sí? ¿Qué quiere decir selling tools? Sales Navigator, como hablamos antes, un CRM y otras tantas herramientas que el vendedor efectivamente puede tener, un SharePoint, etcétera, una plataforma de contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Del total de la muestra, apenas el 22% indica que eso está utilizado correctamente. El otro 78% indica que está subutilizado. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor no entra, que el vendedor no lo actualiza, que no lo usa, que nunca creó la clave, etcétera, etcétera. Otro día me reía mucho con un cliente donde un gerente regional le pidió a su jefe, que es el director de ventas, el César de esa compañía, y con muchísima vergüenza lo llamó para pedirle la clave de un sistema que estaban tratando de instalar hace 3 años. O sea, el tipo no tenía ni la clave. O sea, o sea, nunca se había molestado ni siquiera en entrar. Obviamente no encontraba el mail donde le había mandado la clave, tuvo que pasar por ese momento. Es decir, mucho de lo que trabajamos en ventas siempre, y sentimos que con nuestro arte alcanza y que las herramientas al final de cuentas son para reportar y no nos sirven mucho para nada. También es cierto, hay muchos CRM que son realmente un dolor de pies, entonces todo eso genera, ¿no? Entonces, pero en un tiempo como el que estamos ahora es fundamental. Y yo quiero poner el énfasis, o sea, no quiero hablar de CRM y demás, que lo podemos hablar largo y tendido y es un tema, un dato estadístico. El promedio de CRMs en las compañías está en 2.3, que quiere decir una compañía tarda 2.3 CRMs para llegar al CRM final. ¿Sí? Y ustedes que están en esta industria saben perfectamente lo que sale instalar un CRM. ¿Sí? Con lo cual es un tema súper, súper delicado. Pero quiero hablar de otra herramienta a la cual ya hice referencia antes, que es las plataformas de conversación virtual. Zoom, Jitsi, Meet, Teams, la que sea que usen. Entiendo que ustedes usan Zoom. Bueno, esa plataforma ya es una herramienta tecnológica espectacular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, te permite grabarte. Entre otras cosas, permite grabar las llamadas. Permite que efectivamente vos puedas tener un récord de lo que fue tu conversación con un cliente. ¿Para qué? Para volver a escucharla y darte cuenta de 2 cosas. De cosas que no escuchaste y que el cliente te dijo, de cosas que efectivamente te pueden ayudar a preparar mejor tu propuesta, a usar sus propias palabras y generar mayor conexión. Y por otro lado, hacer tu propio análisis de juego. ¿Cómo estuviste vos? ¿Cómo preguntaste? ¿Cómo argumentaste? Si diste perspectiva, si interrumpiste, si hiciste los silencios que tenías que hacer. En fin, es duro, a nadie le gusta verse, a nadie le gusta su propia voz en un mensaje de voz,
mucho más verse en una llamada de estas, pero de nuevo, hoy, o sea, si uno mira en el deporte de alto rendimiento, todo el mundo mira sus partidos, todo el mundo revisa sus jugadas, con el único fin y la única intención de mejorar. Con lo cual, hoy hay una herramienta que en el caso de ustedes tienen la posibilidad de que la compañía se las brinde, las otras compañías lo tienen, o sea, hoy es gratis, Meet es gratis, o sea, entras y lo usás y lo grabás, Jitsi es gratis. Entonces, y que a nosotros como vendedores nos da una enorme oportunidad para maximizar nuestro conocimiento y entendimiento del cliente, y nos da un montón también para maximizar y mejorar nuestra capacidad de juego, ¿sí? A eso súmenle todas las otras herramientas que ustedes están incorporando y que ya tienen en marcha, ¿no? O sea que hoy realmente el uso de la tecnología nos puede aportar muchísimo, ¿no? Dos preguntas para eso. ¿Cómo están mis capacidades virtuales? O sea, cómo efectivamente está esto, o sea, cómo estoy, cómo me estoy llevando, sé compartir pantalla, sé hacer cosas, sé o no. Y qué herramientas tengo a la mano, ¿sí? ¿Qué herramientas tengo en la compañía o puedo yo utilizar para organizarme mejor, para organizar mi tiempo, para efectivamente maximizar mi productividad, que en definitiva es lo que hoy es fundamental en este tiempo. Para cerrar, nada, o sea, nosotros creemos que más allá de este escenario, más allá de los escenarios que vendrán, la esencia de vender está intacta, está en el acto, en las acciones de adquirir, desarrollar y retener relaciones de negocios, ¿sí? Pero no relaciones en el ámbito social o de la empatía, sino relaciones de negocios, o sea, donde realmente somos un partner para el cliente, un trusted advisor. Y eso ocurre en algunos denominados momentos de verdad, o sea, en momentos clave, reuniones clave, intercambios de información clave, conversaciones que hacen o no la diferencia, ¿no? Entonces, ahí, a cada momento de verdad con el cliente hay tres opciones. Lo convertís en un detractor, lo convertís en un neutral o lo convertís en un promotor, ¿sí? Entonces, si lo convertís en neutral o detractor, caes en el loop de la apatía. Y tenés poquitas oportunidades en este contexto para realmente sobrepasar esas expectativas, ser percibido como un experto, generar expectativa, y efectivamente eso no ocurre por casualidad, no ocurre porque sí. Con lo cual, para nosotros hoy más que nunca, conseguir esos momentos de verdad, mejorar el relacionamiento y ser capaces de tener buenos resultados, viene 99% de la preparación y 1% de la inspiración. Así que muchas gracias por habernos escuchado, haberme escuchado en este ratito, y abro el juego para César para las preguntas. Bien, bueno, espero que... Yo sé que a muchos nos pasa esto, ¿no? Hay muchas cosas que las volvemos a escuchar, hay muchas cosas que nos parecen repetidas, otras que las veíamos de otra forma y demás. Gran parte de esta idea mía y acompañamiento de Martín es justamente alinear, no solamente tener visiones nuevas o repetir cosas, sino alinear para dónde estamos yendo del lado comercial y cómo queremos trabajar en eso. Entonces, las visiones de venta consultiva, el acompañamiento, la importancia de generar un pipeline para tener futuro en la compañía con nuestros tiempos de venta y demás, son fundamentales. Hay dos cuestiones que yo quería aclarar que me parecen súper importantes, y vamos a algunas preguntas que ya Ramiro Galván acá hizo una que me parece bastante interesante. La primera es, hizo mucho énfasis Martín en el vendedor. Pero el vendedor no es el ejecutivo de cuentas nada más, sino el vendedor es el todo en la compañía. Fíjense que hay muchas estrategias que están alineadas ahí, que forman parte de un acompañamiento al que pone la cara frente al cliente, ¿sí? Tanto en la venta como en la preventa, en las reuniones o los abordajes, desde los contenidos hasta una aproximación de un área de telemarketing o de una reunión de relevamiento técnico como la que tenemos nosotros. Entonces, el vendedor en nuestra compañía es el equipo, y hoy el equipo es totalmente integrado por marketing, comercial
y operaciones, en todo lo que es preventa. Y obviamente la aclaración vale porque se está sumando mucha gente del área de operaciones que quiero que entienda cómo nos puede ayudar y cómo los queremos ayudar nosotros a ellos para que tengan éxito luego los proyectos en la compañía y no sean también frustraciones justamente en las implementaciones. El otro punto es, volvió sobre el final Martín, el NPS, ¿sí? Es el Net Promoter Score, que es una medición muy sencilla, pero muy agresiva desde el punto de vista de los clientes que pueden recomendar o no una compañía mejor dicho, a un servicio o un producto, ¿sí? Por lo general son encuestas que se hacen muy sencillas y muy rápidas, donde de 0 a 6, es de 0 a 10 la calificación. De 0 a 6 son detractores, por eso digo que es muy agresiva. 7 y 8 son neutros, o sea, gente que no te recomendaría, que no sirve para recomendarte, ni siquiera es como referencia. Y 9 y 10, justamente enlazado con lo que decía Martín, de lo que es superar expectativas, son los que van a promocionarte y recomendarte. Esto es una métrica global de compañías multinacionales, de grandes compañías medianas que ya están tomando estos indicadores tan sencillos pero tan duros y agresivos, con lo cual, y no califican solamente el área comercial, sino a la compañía en un todo. Obviamente la cara visible es el área comercial y el área que hace la implementación y está de cara al cliente, ¿no? Bueno, esa aclaración me parecía súper interesante también. Yendo a la pregunta de Ramiro, no sé, Martín, si querías sacar algo más sobre indicadores. No, te agradezco las dos. No, buenísimo, buenísimo, gracias por aclararlas. Bien. Acá Ramiro preguntaba si recomendabas grabar las reuniones de los clientes, si no se pierde frescura o puede ser algún contrapié con el cliente. Obviamente siempre tenemos que pedir permiso, ¿no? Para que eso pase, pero ¿cómo lo sugerís encarar en frente a un cliente? No, en general lo importante es presentárselo al cliente como algo, o sea, darle la importancia que tiene. O sea, la realidad es que como esta conversación va a ser muy importante y quiero poder estar prestando atención y quiero tener el 100% del foco y no estar tomando notas y demás, la vamos a grabar para poder después verla y revisar y poder asegurarnos que entendimos profundamente lo que nos contaste. Lo de la incomodidad lo entiendo, es un buen punto. En general transcurre los primeros 30, 40 segundos, un minuto, después se olvida. O sea, porque no hay un fenómeno de que lo metes en la conversación y la conversación va. Obviamente no vamos a grabar, si nosotros sabemos que es una conversación donde vamos a tratar temas sensibles o donde vamos a hacer algunas preguntas sobre información más confidencial y demás, bueno, en ese caso, obviamente que no aplica, ¿no? Pero hoy es una práctica muy, muy habitual. Yo creo que la gran mayoría de los clientes está como habituado y es muy importante decirlo y es muy importante aclararlo, sépanlo porque del otro lado le aparece un cartel que le dice que la conversación está empezando a grabarse, con lo cual si uno no dio el contexto apropiado, genera todo lo contrario a lo que quiere generar. Ahí, en relación a eso, también Julio Rueda preguntaba si es una práctica habitual y demás, lo acabas de aclarar. Yo creo que todos en las reuniones, ya por práctica comercial, y si no, los vamos a empezar a tratar de establecer como metodología, cuando vayamos desarrollando toda nuestra estrategia de venta consultiva, todas las reuniones, cuando eran presenciales, inclusive ahora de manera online, tienen diferentes pasos, diferentes steps. Y tal vez en un principio no sea necesario hacer una grabación o ya abrir el juego a la grabación, sino en el momento que sea una parte técnica, en el momento que, che, bueno, esta parte me interesa tenerla como detalle, te puedo grabar, vas a ver que va a aparecer el cartelito, después lo desgrabo para que te quedes tranquilo. Si necesitas que firmemos un acuerdo de no disclaimer, no hay ningún problema. Claro, Nosotros en Action Point lo podemos hacer tranquilamente, chicos. Por eso, no es que grabamos end-to-end la conversación, sino es una herramienta justamente, inclusive hasta podemos compartirla con el cliente para que se sienta cómodo en esa perspectiva, ¿no? Totalmente. Sí, 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 a eso también le sirve. A ver, en términos de si es habitual o común, se está haciendo, o sea, hay que ser franco en esto, son los menos los que lo hacen, como son los menos los que se levantan a las 7 de la mañana o 6 de la mañana y ir a correr.
O sea, ahora después hay una diferencia entre los unos y los otros, digamos. Es así. Ahora yo te voy a hacer una pregunta yo, Martín. Nosotros Dale. estamos en una etapa, digamos, entre comillas, de consolidación de las áreas entre marketing y comercial. Todos me han manifestado, me siento yo también cómodo en ese sentido, de que está bueno, porque justamente se mezclan esto, generar contenidos, tenerlo. ¿Cómo ves ese diálogo de cara al cliente en cuanto a los materiales que puedan necesitar las áreas, el vendedor específicamente para abordar, para acompañar? ¿Qué está dando más resultado hoy dentro de lo que conoces en el mercado? Bien. Bien. Yo creo que hoy no hay, sin esa integración, no hay mucho futuro en eso. O sea, hoy y esto es algo que está bueno que me lo pregunte, porque cuando nosotros hacemos el estudio de las organizaciones que tienen mejores resultados en B2B de las que no, una de las claves que aparece es la alineación entre ventas y marketing. Y aparece en los últimos 10 años, no deja de aparecer. Es decir, como un tema muy marcado en las organizaciones que le va bien y muy marcado en las que no le va bien. Con lo cual es un punto importante. Creo que para eso es fundamental entender cuál es el rol de cada una de las etapas y tener una filosofía común o un objetivo común de trabajo. Entonces, yendo a esto del contenido, perdón, hoy lo que más funciona, o lo que estamos viendo, o lo que en definitiva demuestra mejor resultado, es un área de marketing que ayuda mucho al área de ventas a generar esa capacidad de dar perspectiva, esa capacidad de dotarlo de información, no solamente sobre el producto, sino sobre lo que le está pasando a ese cliente, sobre las tendencias, sobre cuáles son las cosas que le ocurren al cliente de tu cliente, las regulaciones, o sea, digamos, en algún punto están muy relacionadas con esa capacidad de poder convertirlo en un experto. Entonces, en ese sentido, marketing está virando bastante hacia ahí en B2B, hacia decir, bueno, yo tengo que poder darle todo este soporte que necesita y proveerlo de esa información para distintas etapas del embudo, ¿no? O sea, cómo lo ayudo para generar awareness, cómo lo ayudo para hacer que las oportunidades tomen un poquito más de valor, para que, en definitiva, de vuelta, el vendedor pueda tener ese material y pueda contar con él, se sienta cómodo, familiarizado, y eso requiere un trabajo muy, muy integrado, porque si marketing lo produce, pero ventas no lo utiliza, no lo retroalimenta, no lo testea, no nutre al área de marketing con el feedback de qué funciona y qué no funciona, etc., es difícil. Bien. ¿Alguno de los chicos, alguien que tenga alguna visión distinta, no? ¿Quiere intercambiar algo? No es necesario, obviamente, Recién que opinar lo alguien mismo. levantó la mano, pero no sé. Sí, dice webinar, ¿qué será? Sabrina. ¿Quién es? Bueno, Flavia que Alguien, entró. o sea, a mí me Flavia que pareció entró Janina recién. levantó la mano, decía recién, pero no sé si vi bien o... Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sabrina, dice que no fue. Acá Federico Saludjian, puede ser, levantó la mano, veo. Sí, puede ser. Vamos a buscarlo. Dame un segundo. Fede, ¿querés hablar? Déjame, decímelo saber. No me doy cuenta ahí en el chat. No fue Fede. Bueno, si no hay muchas preguntas, Fede me dice que fuiste muy claro, era ese el comentario de Federico. Hay un punto que, pregunta. No todos tenemos la misma actitud, digamos, o las mismas formas para vender o para acercarnos a una cuenta, ¿no? Hay gente que es más hunter, más lanza, hay gente que es más farmer.
en estos momentos, ¿no? Que donde nosotros percibimos que tal vez ser muy agresivo para la venta puede chocar porque estamos distantes, pero también hay que ser agresivos para generar oportunidades. ¿Cómo sentís que tendría que ser ese camino? Sí, hoy creo que no. A ver, hoy creo que no hay lugar para para la agresividad de Hunter centrada en producto. O sea, hoy claramente si yo llamo a un cliente y le digo, che, mira, te estoy llamando porque tengo una oferta para vos y porque tengo esto, eso realmente hoy va contrasentido, digamos, ¿no? Pero sí hay, o sea, hoy el cliente más que nunca necesita ayuda. Hoy más que nunca está incierto, hoy más que nunca necesita un experto. Bueno, ¿no? O sea, con lo cual la proactividad y estar cerca del cliente hoy es más importante que nunca. Y las relaciones que empiecen ahora y que parten de una percepción de valor por parte del cliente, probablemente tengan un nivel de sustentabilidad en el tiempo mucho más fuerte. Entonces, por eso es súper importante darle ese lugar, darle esa chance. O sea, o sea, por eso digo, hoy el peor, a ver, digo, lo peor que puedo hacer hoy es esperar. Hoy esperar es lo peor que puedo hacer. Insisto, tanto en clientes existentes como en clientes nuevos. Ahora, eso no significa acciones a tontas y locas y fundamentalmente yo lo dividiría ahí en acciones focalizadas en nosotros versus acciones focalizadas en nuestros clientes. Entonces, si yo no tengo nada de valor para contarle al cliente, para agregarle al cliente, bueno, ahí sí es mejor esperar, quiero decir, ¿no? Pero más que esperar, lo que tendría que hacer es trabajar para poder tener algo para decirle, para contarle, para acercarle. Pero insisto, eso algo para acercarle, algo para contarle no es el último release de nuestra solución, de nuestra plataforma, es más que nada decir, che, te quiero contar que empresas de tu rubro, empresas que están pasando por lo que vos estás pasando, están viendo que esto les puede ayudar, o sea, que están trabajando en esta temática, no que están implementando mi solución. O sea, vos abrís una conversación, ¿entendés? O sea, es como generar eso, ¿no? O sea, estar cerca es fundamental en ese sentido. Y importante, apuntar a lo que decíamos recién, adquirir, desarrollar y retener relaciones. Esas relaciones no siempre se traducen en proyectos y no siempre se traducen en ventas mañana. Son relaciones, ¿sí? Y la realidad es que hay mucho por hacer en ese campo. Ahí, Diego, ¿te querías opinar algo? Te di el micrófono. Sí. Buen día. Estaba escribiendo la pregunta, pero ya que me da sonido, entonces Aprendí a usar el Zoom. Te di el micrófono. Buenísimo. Buenísimo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, Diego, perfecto. Roberto Martín, gracias por la charla, muy enriquecedora. Nombraste que el vendedor debe dar valor agregado, brindar información sobre el mercado y mostrarte seguro sobre los casos de éxito que rodean. Te quería consultar sobre si aconsejas tener reuniones internas, comerciales y de marketing, en la cual nos comentemos todos los proyectos que estamos trabajando cada uno, de modo que los podamos luego comentar a otros clientes por más de que no estemos trabajando en sus proyectos. Totalmente. Muy buena práctica y muy recomendable. Totalmente. Es algo, y es más, le diría un pasito más, que es la importancia de documentar eso, ¿no? O sea, documentar los casos de éxito es muy importante. Muy bien. Está bueno eso, Diego. Tal vez lo implementemos, no me parece mal tener Te agrego algo, Diego, ahí, perdón, César, ¿Sí? agrego algo. De vuelta, hoy tenemos, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos la posibilidad de participar en montones de webinars, de montones de cosas en múltiples países. Entonces, de repente, ustedes hoy pueden participar en un webinar o en un curso o en una formación sin pagar sobre una determinada industria o sobre una determinada temática que está afectando mucho a ese cliente, entonces, o a un determinado cliente. Entonces, eso también es parte o sea, porque, de vuelta, crear valor en el proceso no es solamente acercarle información sobre nuestros proyectos, también es
decir, mirá, el otro día estuve en un webinar y detecté que esto es un problema muy importante en tu industria, ¿vos qué estás haciendo? Entonces, ¿qué tiene que ver esa conversación con, y bueno, tiene mucho que ver, porque en el fondo lo que queremos es salirnos de ser solamente un proveedor de tecnología, ¿sí? Queremos asociarnos con distintas partes del negocio, queremos conectarnos, entonces eso requiere una conversación muy diversa. Entonces, vuelvo a lo mismo, hoy hay mucho, o sea, esto que dijiste recién internamente, fantástico, pero también pensar cada uno individualmente en forma externa. Entonces, no sé, pongo un caso de nuestra compañía, pero no por autorreferencial, pero nosotros empezamos a desarrollar segmentos de mercado que no trabajábamos antes, gobierno. Bueno, entonces varias personas del equipo empezaron a entender, a investigar y aprender un poco más sobre ese mundo, sobre cómo se organiza, sobre la ley de ministerios, sobre un montón de cosas que después en definitiva son clave para poder ser un subject matter expert, que es lo que hace falta. Acá una pregunta de Janina es, ¿crees que las compañías que tengan posibilidades deberían ofrecerle al cliente acceso a líneas de créditos para que puedan acceder a la solución que se les está ofreciendo? O sea, o en qué instancia también lo ves de A la ver, yo negociación? creo que si hoy, yo lo conecto quizás con, imagino que eso se le despertó por el tema del broker de capabilities, ¿no? O sea, el hecho de si yo soy capaz de traer o conectar y demás. Después si la compañía lo tiene que ofrecer o si tiene que hacer simplemente la conexión para que una tercera parte lo haga, eso me parece que ya es más propio de la oferta de valor de cada compañía. Yo realmente en eso no me siento en condiciones de poder opinar, pero sin duda, si yo tengo la posibilidad de poner en la mesa una capacidad o de mi organización o de alguna otra organización, sin ir en contra de mis objetivos, y que haga que el cliente mejore su posición, claramente es algo que lo tengo que considerar. Hoy piensen algo que es muy importante, que se ven todos los estudios yo le voy a leer un estudio de McKinsey y otro de Bain, y hoy una de las tendencias más importantes en el mundo de los negocios en general, no en ventas, es que se rompen las barreras de industrias, ¿sí? O sea, ¿qué es Mercado Libre? ¿Qué es? Me van a decir, es un marketplace, pero ¿qué es? O es una fintech, o es una empresa de, ¿cómo se dice? O es un supermercado, o es todo eso, ¿sí? Entonces, hoy la gran mayoría de las compañías va excediendo su límite vertical tradicional, con lo cual, cuanto más yo tenga la posibilidad de articular y ir generando esos ecosistemas, bueno, tanto mejor para ser capaz de brindar perspectiva, que es el punto que veíamos en la clave número 1. Pero no necesariamente porque esté o no esté en mi offering. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, ya 1 hora y media, creo que estuvo muy bien y acertado el tiempo, todos participando. Espero que les haya servido, como siempre lo que buscamos es eso, o por lo menos esa va a ser siempre mi intención, que les sirva en un granito chiquitito a cada uno para que siga construyendo el éxito de cada uno de ustedes en lo personal y después en equipo, ¿no? Yo me quiero quedar con un solo mensaje de que desde que yo estoy tomando esta dirección, nosotros somos un equipo de venta en un todo, en toda la compañía, desde lo que es el área de marketing, el área de comercial y el área de operaciones y obviamente los back office que nos acompañan, nos soportan. De a poquito deberíamos ir transformándonos en eso, siendo profesionales de la venta en el sentido de esta venta metodología consultivo, ¿no? Y no olvidarnos de quién nos da de comer a final del día. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos ese mindset, esa conciencia, obviamente después bajado a nuestro cliente target, a nuestros productos, a nuestras responsabilidades diarias, pero lo más importante es, el mensaje de hoy es, somos todos un equipo en pos de la venta y el éxito de la compañía en este sentido. ¿Ok? Les agradezco mucho por participar, la grabamos, va a estar disponible por si la queremos repasar. Martín seguro va a estar haciendo algunas otras cosas con nosotros, pero
lo que quiero es agradecerle a Martín en nombre también de Franco, que tuvo que retirarse de esta reunión. Y no, te dejo el cierre a vos, Martín, y estamos en contacto, obviamente. No, muchísimas gracias a vos, César. Un gusto poder charlar hoy con ustedes. Muchas gracias a todos por participar y por las preguntas. ¿Cómo empezamos? Que este tiempo sea un tiempo positivo para cada uno de ustedes, que se mantengan sanos, seguros y muy exitosos. Así que les deseo buenas ventas y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos.